Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar nuestro estudio de Sagrada Escritura, pero hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo. Este es un evangelio pues que hemos venido estudiando de manera sistemática, pues sobre todo con la finalidad de conocer a profundidad cuáles fueron las intenciones del autor sagrado, que escribió de manera particular para un público específico y con unas características muy bien delineadas, con una serie de situaciones muy marcadas y algunas debilidades pues que ya hemos nosotros visto a lo largo de este estudio. Pues hoy vamos a continuar con este estudio del Evangelio según San Mateo, no sin antes pues hacer nuestra oración. Vamos a orar. Yo tengo aquí en mis manos pues ya prácticamente este libro que yo les he recomendado, editado por la editorial San Pablo. Se llama Alabemos al Señor con alegría. Bueno, pues es una compilación prácticamente de lo que es la oración de la mañana, de la tarde y de la noche. Nosotros lo conocemos, bueno, en la vida religiosa más bien se conoce como laudes, vísperas y completas. Yo se los he recomendado por una razón, porque de pronto no digo que no sepamos hacer oración, sino que de pronto no sabemos qué voy a orar el día de hoy. Entonces aquí ya viene prácticamente de manera mensual lo que yo voy a orar en la mañana, en la tarde o en la noche. A mí me gusta de manera física porque, bueno, hago mis anotaciones, mis comentarios muy personales, pero hay quienes también lo pueden hacer de manera electrónica. Yo creo que hoy por hoy tenemos que aprovechar todos los medios posibles para estar en oración, sobre todo en estos momentos que estamos más tiempo en casa. Hay que aprovechar el tiempo también, pues con la familia y demás, pero también para hacer oración, pero una oración netamente meditada. Así que bueno, el día de hoy estamos prácticamente jueves 5 de noviembre, seguimos en la semana 31 del tiempo ordinario y pues ya por el horario vamos a orar la oración de la tarde, que es las vísperas, y nos viene una invitación. Voy a leerles la invitación que se nos narra aquí. Dice: los fariseos siempre acompañaron a Jesús, no para recibir el don de la redención, como lo hizo Pedro, como lo hizo Zaqueo o como María Magdalena y nosotros, sino más bien para criticar a Cristo, que vino para salvar al mundo. Jesús hizo maravillas en Zaqueo, en Pedro, en Pablo, porque dejaron a Cristo entrar en su vida y redimirla, por supuesto. Cristo vino a este mundo a buscar a esa oveja perdida y a buscar una moneda perdida. Cristo alcanza su objetivo en todo aquel que se deja encontrar. Y cuando alguien se deja encontrar por Cristo, Dios hace fiesta por un pecador que se convierte. Esta es la invitación que tenemos pues para la oración de la tarde y me remito pues precisamente a la oración conclusiva. Con esta oración vamos a encomendarnos al Señor, pidiéndole sobre todo perdón por aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. También vamos a pedir de manera especial por la familia de nuestro hermano Polo, que tengo entendido pues ya se encuentra en la presencia del Señor. Ahora vamos a pedirle al Señor para que fortalezca a los deudos y a nosotros también, que nos fortalezca sobre todo en la fe, que sepamos cultivarla, que sepamos abonar nuestra fe para que no decaiga precisamente en estos tiempos que nos está tocando vivir, que sin lugar a dudas es una situación totalmente nueva, nos ha tomado por sorpresa y precisamente por ello es probable que podamos perder la fe. Así que bueno, con estos buenos sentimientos, con estos sanos propósitos, vamos a pedirle al Señor juntos en la oración, tú y yo.
Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina e imploramos tu clemencia para que nos perdones benignamente todas las faltas que por la fragilidad de la condición humana en este día hayamos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a continuar nuestro estudio, como ya lo decía yo, del Evangelio de Mateo. Vamos a buscar nuestra Biblia y naturalmente donde nos quedamos, que precisamente fue por allá en el capítulo número 9, versículos del 18 al 35, ¿sí? Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 35. Eso es lo que nos hace falta por terminar prácticamente lo que es este discurso de Jesús. Y comenzamos, dice el capítulo 9, versículo 18, hasta el versículo 34. Prácticamente nos encontramos con tres episodios que nos narran milagros. Son tres milagros que vamos a encontrar aquí. Y vamos a leer el primero. El primero comienza en el versículo 18 del capítulo 9 y termina en el versículo 26. Ahí prácticamente termina este primer episodio con dos narraciones milagrosas de Jesús. Vamos a leerlo. Dice: mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos lo siguió. Entonces, una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba: con solo tocar su vestido quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y al verla dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del personaje y ver a los que tocaban música fúnebre y a los que lloraban, dijo: váyanse de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y la noticia se supo por toda aquella región. Palabra del Señor. Bien, para explicar este primer episodio con dos milagros, porque ahí encontramos dos milagros de Jesús, me voy a apoyar en este libro que es El Tesoro del Escriba. Este es un libro de la editorial Verbo Divino que nos habla sobre una guía para la lectura comunitaria del Evangelio de Mateo. Me voy a remitir a lo que dice la página número 44, página 44. Dice: los milagros en el Evangelio de Mateo. Comienzo el primer párrafo, dice: por la carta que recibimos de las primeras comunidades cristianas, supimos que Mateo elaboró su evangelio aprovechando el material que encontró en Marcos. Fue en este evangelio donde encontró la mayoría de los milagros que narra, aunque su presentación es poco diferente a la de Marcos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 hasta el capítulo 9, ha reunido 9 de estos milagros, agrupándolos de 3 en 3.
A través de ellos podemos captar cuál es el sentido que los milagros de Jesús tenían para él. Es decir, ya viéndolo desde un punto de vista histórico, lo hemos explicado aquí, que el Evangelio de Mateo, cuando fue escrito, su autor, el autor sagrado, por supuesto, del Evangelio de Mateo, no parte de cero, sino que él ya tiene documentos preexistentes. Y uno de ellos precisamente es el Evangelio de Marcos. Porque si tú recuerdas, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, dijimos que la mayoría de los exégetas y especialistas sugieren que este Evangelio debió de haber visto la luz por allá en el año 68-69 después de Cristo. Y el Evangelio que nosotros estamos estudiando, que es el Evangelio de San Mateo, es posterior al Evangelio de Marcos. Por lo tanto, esto hace suponer que cuando Mateo va a escribir su Evangelio, ya existía el Evangelio de Marcos. Además, una colección de dichos y hechos de Jesús, que por supuesto Marcos no conoció. Por lo tanto, este documento, el Evangelio de Marcos, y esta colección de dichos y hechos de Jesús que nosotros identificamos con la letra Q, la llamada fuente Q, son de los que dispone Mateo para escribir su Evangelio. Nada más que vamos a encontrarnos con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Voy a continuar leyendo lo que dice aquí este libro. Dice, los rasgos de Cristo en los milagros. No todos los evangelistas cuentan los milagros de la misma manera. Cada uno de ellos elabora sus narraciones de una forma personal. Los relata en función de los rasgos de Cristo que quiere resaltar. Esto que yo acabo de leerles es muy importante. Cuando nosotros leemos un relato, en este caso el Evangelio de Mateo, y este que acabo de leer, que es precisamente la resurrección de esta niña, en el Evangelio de Marcos aparece y también en el Evangelio de Lucas. Pero si ustedes prestan atención y leen los paralelos, nos vamos a fijar que en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas se da el nombre de la persona y es Jairo. Ahora, otra diferencia también que encontramos de Marcos, Lucas contra Mateo es que esta niña está enferma. Jairo, que es el jefe de la sinagoga, según Marcos y según Lucas, cuando le pide ayuda a Jesús es porque la niña está enferma. Sin embargo, en el Evangelio que yo acabo de leer, que es el Evangelio de Mateo, la niña no está enferma, la niña ya está muerta. Entonces ahí encontramos una diferencia. La pregunta es, ¿por qué Mateo difiere de Marcos y de Lucas? Por lo que yo acabo de leer en este libro. Fíjate, no todos los evangelistas cuentan los milagros de la misma manera. Cada uno de ellos elabora sus narraciones de una forma personal. Los relata en función de los rasgos de Cristo que quiere resaltar. Es decir, la diferencia entonces entre un evangelio y otro, cuando se habla de un mismo hecho, va a depender mucho de la pretensión del autor sagrado. Esto es muy cierto, pero también está condicionado lo que él va a decir de Jesús en base a sus destinatarios, en base a la comunidad que él se está dirigiendo y en base a la problemática que la comunidad a la que se dirige está presentando. Por ejemplo, es evidente que este relato que yo acabo de leer del Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículos del 18 al 26, es evidente que este es un relato de fe.
Porque si tú te fijas, voy a volver al Evangelio, capítulo 9, versículo 18, dice: mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Aquí nosotros encontramos una acción de parte de este personaje importante. Se postró. ¿Cuál es la intención entonces del autor sagrado al demostrarnos esta actitud de este personaje de postrarse? Aquí ya nos está diciendo bastante que Jesús es alguien de suma importancia, que Jesús es alguien con características muy peculiares y muy particulares. ¿Cuáles son esas características que encuentra el autor sagrado del Evangelio de Mateo? Sencillo: Jesús es el Mesías. Y como es el Mesías, el prometido por Dios, entonces es digno de hacerle una reverencia. Por eso habla de una postración. Si tú te fijaste, vamos un poquito más atrás, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5, que ya lo leímos, dice: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole. Y le dijo: Señor. Ve este título, Señor, que en el griego es el Kyrios. ¿Y de dónde viene Kyrios? Del hebreo Mesía, Moshia, Mesías, el ungido. Entonces, son detalles que saltan a la vista, que el autor sagrado del Evangelio de Mateo quiere imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores, de sus destinatarios, que Jesús es el Mesías. Y como Jesús es el Mesías, tiene poder. ¿Poder para qué? No nada más para curar enfermedades. Como es el Mesías, también tiene capacidad para obrar sobre la muerte. Porque esto es lo que le está pidiendo este personaje importante. Le dice: pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Está hablando de una resurrección. Entonces vean la actitud de parte de este personaje, que en cuanto encontró a Jesús se postró. Y aquí voy a abrir un paréntesis, porque llama la atención, por ejemplo, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a misa. El momento más importantísimo de la Eucaristía es la plegaria eucarística, donde precisamente se lleva a cabo el gran milagro, la transubstanciación, como se le conoce, cuando ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento, por si fuera poco, se nos suenan las campanitas, porque en ese momento, por fe, porque obviamente aquí entra en juego la fe, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, se hace presente. Y es por ello que cada uno de nosotros creyentes tenemos que postrarnos. Y lamentablemente, porque me ha tocado ver, hay gente arrogante que no es capaz ni siquiera de agachar la cabeza. Eso es un absurdo. Es gente falta de fe. Porque lo que se está llevando aquí es precisamente un milagro. Ese cambio de las especies. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso hay algunos sacerdotes que de manera muy meticulosa, cuando van a purificar
los vasos sagrados, incluso se mojan la yema de los dedos con su lengua para recoger la partícula más minúscula, porque ellos saben que en esa pequeña partícula se encuentra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por eso, ¿hasta qué punto nosotros vivimos nuestra fe? ¿Hasta qué punto? Ahora, conviene preguntarnos, a ver, entonces, si el autor del Evangelio de Mateo está hablando de la fe, que es de suma importancia, ¿será acaso porque sus destinatarios o la comunidad a la que él se dirige la está perdiendo? ¿Y sabes qué? La respuesta es sí. Cuando yo les leí, aquí voy rápidamente, aquí tenemos la introducción al Evangelio de San Mateo. Y aquí dice, por ejemplo, Mateo y su comunidad. Yo quiero que sepan que el que elaboró la introducción de cada uno de los evangelios de aquí, de esta Biblia, fue un experto, fue un especialista en Sagrada Escritura, y les voy a decir quién es. Dice, revisión de la traducción, introducciones y notas. Aquí mira, aquí lo estoy leyendo. Dice, equipo de colaboradores. ¿Quiénes fueron los encargados de revisar las introducciones y las notas de esta Biblia que se llama la Biblia de América? Aquí aparece un personaje que nos va a ser muy familiar. Carlos Aguiar Retes. Si tú te preguntas quién es Carlos Aguiar Retes, es el actual cardenal primado de México. Él es Carlos Aguiar Retes, que por supuesto, antes de ser ahorita lo que es cardenal y demás, él es doctor en Sagrada Escritura. Por lo tanto, tenemos un ejemplar aquí que vale la pena porque es el fruto de las investigaciones que hicieron estos grandes especialistas. Y cuando yo leo aquí la introducción al Evangelio de Mateo, me advierte que la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está inmersa en una cultura. ¿Cuál es esa cultura? Es una cultura que yo les he venido diciendo una y otra vez, es una cultura grecorromana. Por lo tanto, esta comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está siendo de alguna manera amenazada por esta cultura de la que estoy hablando, y entonces la comunidad cristiana a la que se dirige Mateo es una comunidad que fácil y sencillo viene de más a menos. Lo cual para nosotros no es nada nuevo, porque también nosotros estamos inmersos en una cultura. ¿Cuál es esa cultura? La cultura que vivimos nosotros en pleno siglo XXI se llama una cultura posmodernista. Una cultura que si no nos cuidamos, podemos perder la fe. Esto es muy importante que tú lo consideres. Por eso San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, San Pablo, en su carta a los Romanos, dice San Pablo, no se adapten a los criterios de este mundo. ¿Por qué da ese consejo Pablo? Porque él sabe perfectamente bien que si el cristiano se adapta a las novedades que nos ofrece este mundo, podemos perder la fe. Hay mucha gente que conocemos que se adaptó de manera inmediata al mundo y hoy es una persona incrédula, es una persona que cuestiona todo. ¿Por qué? Porque le han arrancado la poca fe que tenía. Nosotros el día de hoy tenemos que cultivar nuestra fe precisamente para no sucumbir y entonces el día de mañana dejar de creer en algo que yo les acabo de explicar ahorita, la Eucaristía, por ejemplo. Porque para mí, aquellas personas que ni siquiera agachan la cabeza o se hincan, por ejemplo, cuando se está llevando a cabo la consagración,
Es gente que ya perdió su fe. Claro, y advierto, incluso el mismo sacerdote lo dice en ese momento. Si alguien está imposibilitado para hincarse, adelante. Estamos hablando de una enfermedad. Pero yo he visto gente buena y sana que no es capaz. Muy bien, hasta ahí el comentario. Voy a seguir leyendo lo que dice este libro. Sigo aquí. Yo me quedé en este punto donde dice: cada uno de ellos, es decir, cada uno de los evangelistas, elabora sus narraciones de una forma personal y los relata en función de los rasgos de Cristo que quiere resaltar. Por lo tanto, para nosotros, ¿cuál es el rasgo que quiere resaltar el autor del Evangelio de Mateo en el milagro que se está llevando a cabo aquí con la hija de este personaje importante que nosotros ya sabemos que es Jairo, y esta mujer que es anónima, pero que sin embargo padece una enfermedad de flujo de sangre? ¿Qué es lo que pretende demostrar ahí el autor sagrado? Algo que nosotros vamos a ver en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 35. Vamos a buscar a Isaías rápidamente. Isaías capítulo 35 de Isaías. Rápidamente. Aquí está. Voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías 35, versículos del 1 al 7. Dice, se titula El regreso a Sion, dice: saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca. La llanura se regocijará y florecerá. Florecerá como el lirio, se regocijará y dará gritos de alegría. Le han dado la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón, y verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes: ánimo, no teman, miren a su Dios, trae la venganza y el desquite, viene en persona a salvarlos. Versículo 5, que es lo que me interesa aquí, dice: se despegarán los ojos de los ciegos. Repito, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como un ciervo, la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y arroyos en la llanura. En el desierto se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantial. En la guarida de los chacales brotarán cañas y juncos. Palabra de Dios. Este texto que yo acabo de leer, este texto de Isaías, sobre todo el versículo 5 y el 6, es un texto mesiánico. Es un texto que el autor del Evangelio de Mateo lo comprende a la perfección y sabe que el momento que él vivió es un tiempo mesiánico, porque Jesús es el Mesías, y como Jesús es el Mesías, tiene poder, no nada más para sanar o para curar alguna dolencia. Incluso hay un concepto dentro de la cultura judía de que una vez llegado el Mesías, la muerte ya no tiene más autoridad. Esto es lo que está tratando entonces de imprimir en la mente y en el corazón de sus lectores el autor del Evangelio de Mateo con esta narración de dos milagros. Uno, esa mujer que con solo tocar su manto sabe que va a quedar sanada, y esta jovencita que ha recobrado la vida. Pero, independientemente de las características que debe de tener el Mesías,
hay otro dato importante que el autor del Evangelio de Mateo quiere recalcar, y es la fe. Porque si bien es cierto, estamos hablando de 2 milagros, pero estos milagros, ¿sí?, no sirven para demostrar que está el Mesías en acción. Ya lo dijimos incluso en la introducción. El milagro estará siempre condicionado en la fe. Por lo tanto, lo que está pretendiendo el autor sagrado con estos 2 relatos de milagros es decirle a sus lectores: ¿qué tipo de Mesías es para ti Jesús? Podríamos decir entonces que es la misma cuestión para nosotros. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús para nosotros? Y si nosotros decimos, bueno, pues para mí es aquel que tiene poder para salvarme, aquel que tiene poder para resucitar a los muertos, ok, ¿eso lo dices nada más o porque tienes fe en que lo hará? Porque aquí la fe es la que entra en juego. No sé si me estoy dando a entender, pero es la fe. Es a lo que nos está remitiendo el autor sagrado, la fe que debemos de tener. Miren, continúo con lo que dice aquí. Dice en la página 45, ahora voy a la 45, dice: en el fondo, a través de los milagros, Mateo no quiere contar lo que hace Jesús, sino quién es. Es alguien que se compadece de nosotros y cura nuestras enfermedades. Es alguien que tiene poder no nada más sobre las tormentas o sobre los demonios y sobre los pecados, sino alguien más. Siguiendo la narración de cada signo salvador, descubriremos progresivamente quién es Jesús y cuál es su proyecto: establecer entre los hombres y mujeres el reino de los cielos. Estos relatos nos invitan a acercarnos a Él y a descubrir su fuerza liberadora. Entonces, entendido esto, el autor sagrado quiere dejar en claro a la comunidad que se dirige que es una comunidad que, ya lo dije, está inmersa en una cultura a que no pierdan la fe. ¿Y por qué estaban perdiendo la fe? Pues trata de imaginar, ya que lo hemos dicho una y otra vez, el Evangelio nace en un ambiente que le es contrario. Así que es evidente que había persecuciones, es evidente que había maltrato, es evidente que había humillaciones, claro que sí. Miren, voy al libro de Hechos de los Apóstoles rápidamente. El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo, déjenme ver rápidamente, creo que es el capítulo 13, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 21 y siguientes. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21 y siguientes. Dice así: Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Dice más adelante: a su paso animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían, fíjate bien aquí, Pablo y Bernabé les decían: tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Esta era la exhortación entonces que Pablo y Bernabé le hacían a aquellos discípulos. La misma exhortación que hace el autor del Evangelio de Mateo entonces es a esa comunidad que él se dirige: no pierdan la fe. Y para ello nos presenta estas 2 narraciones milagrosas, porque nosotros vemos una fe enorme en este personaje que ya dijimos que, a diferencia de Marcos y a diferencia de Lucas, lo encontramos con el nombre de Jairo. Nada más que en Marcos y en Lucas la niña está enferma, pero en Mateo la niña ya murió.
Y sin embargo, la niña ya muerta, su papá va y le pide a Jesús. ¿Qué quiere denostar aquí el autor sagrado? ¿Qué quiere demostrar? Precisamente la fe en Jesús, incluso para resucitar aquello que ya está muerto. Y yo les he puesto muchos ejemplos de la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio que nosotros decimos, no, este de plano ya no se levanta. ¿Quién dice que no? Dios tiene la última palabra. Una enfermedad, Dios tiene la última palabra. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, ¿cuál es la intención del autor sagrado con estos dos relatos? Reforzar la fe. Y nos falta el siguiente. Voy a leer de la página 45 de este libro el siguiente párrafo. Dice: los relatos de los milagros no son nunca reportajes neutros, sino que tratan de interpelar al lector. Mateo, al narrar los milagros, quiere subrayar el encuentro personal de Jesús con aquel o aquella que se le acerca, que se postra delante de él. No necesita bajar a detalles en el relato. Sin embargo, resalta el diálogo de Jesús con los diversos personajes. Por ejemplo, el relato que estamos leyendo, que es la mujer que padece ese flujo sanguíneo, si tú lees a Marcos y tú lees a Lucas, pues dice que esta mujer ya había gastado mucho dinero en doctores y que ninguno le había dado la sanación. O sea, Mateo es muy escueto, es muy sencillo, elimina todos esos detalles. Lo más importante para Mateo es el diálogo entre esta mujer y Jesús. Y por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe. El diálogo entre este hombre importante de la sinagoga, que ya identificamos como Jairo, es el diálogo. Tu fe ha resucitado a esta niña, es la fe sobre todo. Por último, dice aquí, la página 45 de este libro, dice: otro de los rasgos propios de la visión que tiene Mateo de los milagros es la importancia de la fe. En muchos casos introduce retoques que subrayan la necesidad de la fe para descubrir el verdadero sentido de los signos de Jesús. En sus narraciones pone de relieve la estrecha relación que existe entre la fe y el milagro. La fe es la condición necesaria para que se realicen los signos que manifiestan la llegada del reino. La fe es el tema del diálogo que Jesús mantiene con dos ciegos que quieren ser curados. Por eso Jesús les va a preguntar: ¿creéis que puedo hacerlo? Que os suceda según vuestra fe. Por lo tanto, la fe establece una relación personal con Jesús. Es el ámbito en el cual se da el encuentro salvador con Él. Es la fe. Es la fe también la que sanó a aquel leproso o al centurión. Arrancan a Jesús su poder salvador. La fe es una condición para que Jesús haga el milagro. Repito, la fe es una condición para que Jesús haga el milagro. ¿Qué le dijo al centurión? Vete y que suceda según tu fe. Por eso yo les he dicho más de una vez, si el milagro que hemos experimentado es así de pequeño, es porque así de pequeña es mi fe. A milagro grande, fe grande. Eso es una realidad. Bien, vamos al siguiente relato. Sigo en el Evangelio de Mateo, nada más que ahora voy al versículo 27 y 31. Al salir Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo:
¿creen que puedo hacer lo que piden? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces tocó sus ojos diciendo que se haga de acuerdo a su fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó determinadamente, no se lo digan a nadie, pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Palabra del Señor. Si ustedes prestan atención, tenemos en estos dos relatos, hay ciertos paralelismos. En el primer relato que leí son dos mujeres a las que se van a ver beneficiadas por Jesús. Y aquí tenemos a dos ciegos. El hecho de que el autor sagrado nos hable en duplicado es como para darle mayor peso a la narración, o sea, de que es importante. El tema que nosotros acabamos de ver aquí es la fe que salva. Por lo tanto, ese es un tema fundamental para el autor sagrado hacia la comunidad que él se está dirigiendo. Porque muy probablemente, y no lo dudamos, esa comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está perdiendo la fe. ¿Y por qué la está perdiendo? Porque, como lo dijimos anteriormente, las persecuciones, los maltratos, las humillaciones, las vejaciones, etcétera, etcétera, pueden hacer mella y la fe se puede venir abajo. ¿Qué decir nosotros el día de hoy? Yo me he encontrado con algunas personas de otros grupos que de pronto ante esta situación que estamos viviendo empiezan a perder la fe. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, es cuando más debería estar robustecida la fe. ¿Por qué? Porque como hombres de fe sabemos perfectamente bien que Dios tiene la última palabra. Y si hemos de morir, pues para eso nacimos. Yo creo que debemos de tener bien claro a estas alturas que nosotros tenemos que ser hombres plenamente de fe. Y que a pesar de lo que nos esté pasando, Dios saldrá victorioso. Por eso, en este momento de turbulencia que estamos viviendo, conviene orar, conviene pedir, pero con mucha fe. Sin embargo, aquí lo vamos a ver en la última narración, versículos del 32 al 34, voy a leerlo rápidamente. Dice, mientras los ciegos se iban, le presentaron a un hombre mudo, poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. Y la gente decía maravillada, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. En esta última narración hay un contraste. Tenemos la gente que queda maravillada de Jesús por lo que ha venido haciendo, y por otro lado los fariseos que no creen que lo que está haciendo Jesús sea por causas, vamos a decirlo así, naturales, sino sobrenaturales. Es porque los demonios le están ayudando. Prácticamente es decirle a la comunidad a la que él se dirige, a ver, ubícate y decídete. Toma tu decisión. ¿O crees que Jesús es el Mesías? ¿O sigues dudando como dudan los fariseos? Esa es una decisión netamente personal que se le hizo a la comunidad a la que se dirige Mateo en aquella época y se nos hace hoy a nosotros también. Es una decisión personal. Si crees que Jesús es el Mesías, ánimo. Y si no, pues también vas a ser como los fariseos. Yo creo que Jesús sana, pero porque tiene el poder de Belcebú. Bueno, pues hasta aquí le dejamos a nuestra clase del Evangelio de Mateo. Espero que haya sido muy constructiva,
Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben dónde hacer sus preguntas. No me despido, sino que nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por su atención.